Ok, listo, yo pienso que es hora de ir dando inicio. Muy buenas noches a todos. Eh, que ya proyectó Nauro. Estamos con 61 personas. Bueno, agradecemos a Dios principalmente por permitirnos iniciar este evento de la mejor manera. Gracias también a todos los que han colaborado en la organización, en la publicidad, Nati, Isa, a todas las personas que se han sumado a esta iniciativa y que han expresado su agrado hacia ella y han contribuido también con la planeación del mismo. Se titula Tópicos esenciales para el internado. El tema que vamos a revisar hoy será hipertensión arterial de la fisiopatología, las guías de práctica clínica. Será llevado por el doctor Nauro Rafael Caballero Matera de la Universidad del Sinú, seccional Cartagena. Bienvenidos todos los compañeros de la Universidad del Sinú, colegas de la Universidad Rafael Núñez, de la Universidad de Cartagena, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad del Sinú, seccional Montería, de la Universidad de la Costa, que también se extendió la invitación. Entonces, adelante, Nauro, cuando quieras iniciar. Listo, José, ya comparto. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Sí se ve. Ok, bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar estas presentaciones de tópicos esenciales para el internado. Mi nombre es Nauro Caballero Matera. Gracias a todos los que pudieron haber asistido. De todas maneras, la charla está siendo grabada para aquellos que no, la puedan ver de manera diferida. Vamos a tratar el tema hoy de hipertensión arterial. El día de hoy les quise traer una revisión de las guías americanas del 2017, las guías europeas del 2018 y una nueva guía que salió en julio del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Esta es nuestra tabla de contenido que vamos a manejar el día de hoy. De manera que vamos, como se pueden dar cuenta, no vamos a tocar temas como hipertensión arterial en situaciones muy particulares, por ejemplo, hipertensión secundaria o hipertensión del embarazo, urgencia y emergencias hipertensivas, que bien se pueden abordar y aprovechar mejor si las abordamos como temas separados. Vamos a revisar entonces condiciones y factores de riesgo asociados a hipertensión, cómo definen las guías la hipertensión arterial, cómo se mide adecuada y precisamente la tensión arterial, la medición por fuera de la consulta, el AMPA y MAPA, que es muy importante, subtipos de hipertensión, que es muy frecuentemente nos encontramos en la práctica clínica, como hipertensión bata blanca, hipertensión enmascarada. Vamos a hablar también del manejo no farmacológico, cómo evaluamos al paciente una vez tenemos nuestro diagnóstico, cómo estimamos su riesgo cardiovascular y, por último, y no por eso menos importante, cuándo debemos iniciar el tratamiento farmacológico, con qué lo iniciamos y cuáles son las metas de la tensión arterial y el seguimiento a largo plazo. Entonces, la primera recomendación que nos hacen las guías americanas del 2017 es tamice y maneje otros factores modificables en adultos con hipertensión. Pues de entrada, las guías americanas nos dicen que la hipertensión es un proceso altamente comórbido. Cuando nosotros miramos la población total de pacientes hipertensos, hasta un 10 a un 15% pueden ser diabéticos, de un 30 o 40% pueden tener alteraciones o alguna alteración de perfil lipídico, y es todavía más interesante cuando miramos la población específicamente las patologías. Por ejemplo, la diabetes mellitus, del total de pacientes diabéticos, hasta un 60 o un 70% pueden ser hipertensos. La insuficiencia renal, muy frecuentemente hasta un 85% de pacientes con insuficiencia renal pueden ser hipertensos. De manera que
en muy alto porcentaje nosotros nos vamos a enfrentar no solamente a un paciente hipertenso puro, sino al hipertenso diabético, hipertenso con insuficiencia renal. Y aquí se pone de relieve que estas patologías muchas veces tienen mecanismos fisiopatológicos compartidos que sumados generan que en un paciente determinado se presenten múltiples de estos factores de riesgo. Entonces las guías americanas nos dicen, tienes unos factores de riesgo modificables y unos factores de riesgo que son relativamente fijos o muy difíciles de cambiar, de manera que impacta positivamente en todo aquello que pueda ser susceptible a modificación. ¿Cuáles son esos factores de riesgo modificables? El tabaquismo, la diabetes mellitus, las dislipidemias, la obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, las dietas inadecuadas. Y dentro de los factores de riesgo que son relativamente fijos están unos que son muy difíciles de modificar, como la enfermedad renal crónica, la apnea obstructiva del sueño, el pobre estado socioeconómico o de educación. También tenemos unos factores de riesgo que definitivamente no pueden ser modificados. Por ejemplo, el antecedente de familiar de hipertensión arterial, ¿no? El incremento de la edad y ser hombre. Y también hay unos factores de riesgo interesantes, puesto que su presencia implica que son factor de riesgo, pero su ausencia no determina que esto genere un factor protector, y es el estrés psicosocial. Entonces, la guía de 2020 genera un resumen de las tablas europeas, diciendo principalmente que el riesgo cardiovascular se puede estimar también en base al número de factores de riesgo. Sin embargo, tanto las guías europeas como las guías 2020 son conscientes que el riesgo cardiovascular global de un paciente puede ser mejor estimado usando tablas o estamentos que fueron dirigidos precisamente para eso. Por ejemplo, el riesgo cardiovascular de Framingham, la estimación de riesgo cardiovascular aterosclerótico de la AJA y el sistema SCORE. Entonces, miremos las recomendaciones puntuales que nos hacen las guías europeas sobre los factores de riesgo. Ellos utilizan un sistema que es el sistema SCORE, que cataloga a los pacientes como riesgo muy alto, riesgo alto, moderado y bajo riesgo. De manera que los pacientes de riesgo muy alto son aquellos con una enfermedad cardiovascular clínica o imagenológica. Aquí también entran los pacientes diabéticos que tienen daño orgánico y pacientes con enfermedad renal crónica grave. En el riesgo alto entran todos los pacientes con una elevación pronunciada en factor de riesgo, y entre los pacientes con una hipercolesterolemias marcadas, mayores de 310 miligramos, o los hipertensos grado 3. Aquí entran la inmensa mayoría de los pacientes diabéticos que por lo demás no tienen daño orgánico, también los pacientes con una hipertrofia ventricular que es hipertensiva y una enfermedad renal crónica definida como aquella con tasa de filtración glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto por 173 metros cuadrados. En el riesgo moderado entran todos los pacientes que son hipertensos grado 2 y muchos adultos que se encuentren en la mediana edad. Y los de bajo riesgo son aquellos con un score a 10 años menor del 1%. Esto es importante. ¿Y para qué nos sirve estimar el riesgo cardiovascular? Principalmente, todo paciente hipertenso tiene que tener tratamiento para manejo de los estilos de vida. No todos los pacientes se tratan farmacológicamente, como vamos a ver más adelante, y hay algunas metas de colesterol LDL que están determinadas precisamente por estos riesgos cardiovasculares. Fíjense que cuando tenemos un paciente con riesgo cardiovascular muy alto, la meta de LDL debe situarse por debajo de los 70 miligramos decilitro si la concentración basal de LDL está en 70 a 135 miligramos decilitro. De manera que en estos pacientes muy frecuentemente vamos a usar estatinas de alta intensidad para una reducción mayor o igual al 50%. Igual, los pacientes con riesgo cardiovascular alto, la meta de colesterol LDL es de 100 miligramos decilitro. De manera que si la concentración basal de nuestro paciente está entre 100 y 200, también tenemos que utilizar estatinas de alta intensidad. Ya para pacientes con riesgo cardiovascular bajo o moderado, la meta de LDL es un poquito menos estricta, de 115 miligramos decilitro. Como se pueden dar cuenta, el tratamiento antiagregante no todos los pacientes son elegibles y únicamente se utiliza para prevención secundaria. Las guías del 2020 especifican que hay algunos pacientes que tienen hipertensión y enfermedad arterial coronaria que incluso pueden necesitar
o se benefician más de unas metas de LDL inclusive más bajas, menores a 55 miligramos sobre decilitro. Entonces, miremos ahora cómo definen las guías la hipertensión arterial. Esta es la guía americana del 2017 que define la presión arterial como normal, elevada, estadio 1 y 2 de hipertensión, siendo que la presión normal por debajo de 120/80, una presión arterial elevada de 120 a 129 menor de 80, y hipertensión de 130 a 129 y de 80 a 89, y una hipertensión estadio 2 mayor o igual a 140, mayor o igual a 90. De manera rápida, quiero que miren ahora la clasificación de la presión arterial según las guías europeas. Se recomienda clasificar la presión arterial como óptima, con una presión arterial menor de 120, menor de 80, normal de 120 a 129 y o de 80 a 84, normal alta. Entonces, fíjense, lo que la AJA del 2017 cataloga como hipertenso grado 1, en las guías europeas son catalogadas como presiones normal alta, de 130 a 139 y de 85 a 89. Hipertensión grado 1, según las guías europeas, es a partir de 140 y 159 y diastólica de 90 a 99. Para un hipertenso grado 2, 160 a 179 y de 100 a 109, y los hipertensos grado 3 mayores o iguales a 180, mayor o igual a 110. También hay un subtipo B, que es la hipertensión sistólica aislada, mayor o igual a 140 y menor de 90 la diastólica. Esto es muy prevalente más que nada en los extremos de las edades. En el paciente joven, presumiblemente por una hiperestimulación simpática, y en el paciente añoso, secundario a la rigidez arterial secundaria del envejecimiento. Entonces, aquí les muestro lo que dice las guías del 2020, julio de 2020, que unifica los conceptos tanto de las guías americanas del 2017 y las guías europeas del 2018, de manera que podemos decir que por fin se ponen de acuerdo y ya ellos catalogan únicamente el paciente hipertenso con una presión sistólica mayor o igual a 140 y una diastólica mayor o igual a 90. De manera que con estos valores son con los que nos vamos a quedar a partir de este momento. Entonces, para diagnosticar y manejar la presión arterial, debemos de medir adecuadamente la presión. Entonces, la tabla de la A, que es del 2017, no difiere en la recomendación ni de la europea ni de la guía del 2020. ¿Sí? Tienen ligeras diferencias que ya las vamos a mirar. Me gusta las guías americanas porque tienen su especificación por medio de pasos. En el paso 1 hay que preparar apropiadamente al paciente. El paciente debe estar relajado, sentado en una silla, con los pies en el piso, la espalda apoyada, y mantenerse en esa posición por más de 5 minutos. El paciente debe evitar el café, haber hecho ejercicio y haber fumado por al menos 30 minutos antes de la medición, asegurarse que el paciente tiene su vejiga vacía. El paciente no debe estar hablando mientras se le toma la presión, y la ropa que se encuentre en el sitio de la medición debe removerse. Hay que utilizar también el paso 2, técnicas apropiadas de medición arterial. Entonces hay que utilizar un dispositivo que se encuentre validado y se calibre periódicamente. Entonces las guías anteriormente decían que el método estándar para diagnóstico de hipertensión son los métodos ocultatorios, pero la guía del 2020 dice que ahora la primera línea de ser económica y viablemente posible son los dispositivos. ¿Por qué? Porque pueden reducir en cierta medida el efecto bata blanca en estos pacientes. Sin embargo, el método ocultatorio no ha quedado despegado del todo y constituye la alternativa que muchas veces vamos a utilizar, sobre todo en nuestro medio país y en otros países tercermundistas, que no siempre vamos a contar con este recurso. Entonces, el brazo debe estar apoyado, preferiblemente sobre un escritorio y a nivel del punto medio del esternón. Hay que tener en cuenta que por lo general nosotros vamos a utilizar un tensiómetro estándar para el adulto de 27 a 32 centímetros. Sin embargo, saber que existen otras tallas de tensiómetros, de manera que por lo general no vamos a tener mayores dificultades con esto. Sin embargo, es posible que nos lleve un paciente muy obeso o demasiado delgado. Entonces, tenemos que tener el tensiómetro inmediatamente anterior, inmediatamente después. ¿Por qué? Porque un brazalete demasiado holgado subestima los valores de la presión arterial, y un brazalete demasiado ajustado los
puede sobreestimar. En el paso 3 hay que tomar las mediciones apropiadas para diagnosticar y tratar. Cuando tenemos un paciente que nunca hemos visto, es decir, primera vez que va a la consulta, es primera visita, debemos de tomar la tensión arterial en ambos brazos. Entonces, a partir de entonces, vamos a utilizar el brazo que nos dé las medidas más elevadas. Una vez que nosotros decidimos el brazo y tener en cuenta que una diferencia más de 15 indica vasculopatía ateromatosa, entonces, luego de que ya escogimos el brazo que nos dio las mediciones más elevadas, tenemos que tomar a partir de entonces mínimo 3 mediciones en la consulta, destetando siempre la primera, y el promedio de las últimas 2 es el valor estimado de la presión arterial. Siempre hay que promediar las lecturas y volver a medir la presión si alguna de esas nos dio una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio. Siempre hay que separar el periodo entre mediciones mínimo entre 1 a 2 minutos. Esto ya nos únicamente es para recordarles que yo sé que ya esto ustedes lo saben, que para las determinaciones auscultatorias tienen que insuflar el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio más allá de la obliteración del pulso radial y desinsuflar el brazalete a 2 milímetros de mercurio por segundo. En el cuarto paso es importante que anotemos si el paciente ya está en tratamiento, cuándo fue el momento de la toma de la última medicación antihipertensiva antes de la medición. Siempre promediar las lecturas. Necesitamos mayor o igual a 2 lecturas obtenidas en mayor o igual a 2 ocasiones para estimar los valores individuales de presión arterial de los pacientes. Y decirle al paciente cómo tiene la presión, puede ser de manera verbal o de manera escrita. Mediciones por fuera de la consulta. Siempre son los métodos recomendados para diagnosticar hipertensión. No podemos diagnosticar hipertensión en la consulta a menos de que el paciente tenga una hipertensión severa, es decir, una hipertensión grado 3. Eso tiene que quedar muy claro. Y también que los valores de presión arterial en la clínica y en la consulta no son equivalentes a los valores en el domicilio o por fuera de ella, dado que los valores de 140-90 corresponden a un AMPA de 135-85 y un mapa diurno de 135-85, un mapa nocturno mayor o igual a 120-70 y un mapa de promedio de 24 horas mayor o igual a 130-80. De manera que cuando nosotros vamos a confirmar la hipertensión, un mapa que se encuentre en promedio de 135-85 define hipertensión, así como un mapa de 24 horas define hipertensión si el promedio de las mediciones es mayor o igual a 130-80. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas de las guías europeas con respecto a la medición de la presión arterial? Que se deben implementar programas de cribado para la hipertensión arterial. Como estas guías más que nada están dirigidas al paciente adulto, entonces todo paciente mayor o igual a 18 años debe ser consciente de su nivel de presión arterial, de manera que si no se ha tomado la presión arterial nunca, este es el momento indicado para hacerlo, porque eso nos va a permitir a nosotros tomar decisiones posteriores con respecto al seguimiento. Si ese paciente llegase a tener la presión arterial óptima, lo cual quiere decir menos de 120-80, perfectamente el seguimiento puede ser a los 5 años. Si por el contrario la presión arterial es normal, es decir, de 120 a 129 y de 80 a 84, el seguimiento es cada 3 años. Para los pacientes que la tienen normal alta, es decir, entre 130 y 139, la sistólica, el seguimiento debe ser anual. Y antes, o sea, es decir, reducir estos tres intervalos siempre y cuando el paciente tenga más de 50 años. Esto era lo que les decía. El diagnóstico de hipertensión arterial debe basarse en las mediciones fuera de la consulta, con mapa o AMPA, siempre que sea logística y económicamente viable, a menos de que el paciente tenga hipertensión grado 3, momento en el cual puede hacerse tanto un tratamiento como un diagnóstico inmediato. Y hago la salvedad de que en el hipertenso grado 2 se puede tratar inmediatamente, pero diagnosticar en un periodo de corto inferior al paciente con hipertensión grado 1. La MAPA y el AMPA no únicamente nos sirven para diagnosticar y tratar, sino también tienen otras indicaciones que ya las vamos a ver más adelante. Otras determinaciones como presión arterial central o presión de pulso o variación de la presión arterial no se recomiendan habitualmente.
¿Qué otras indicaciones clínicas tiene la AMPA o MAPA, además de confirmar el diagnóstico de hipertensión? Descartar una hipertensión de bata blanca con su efecto, un efecto bata blanca en paciente tratado, descartar hipertensión enmascarada, hipotensión postural o postprandial en pacientes tratados y no tratados, hipertensión en supino, pacientes que tienen disautonomías. Cuando estamos evaluando un paciente con hipertensión resistente, cuando hay una variación considerable de la presión arterial medida en la consulta, y también evaluar la hipotensión en el paciente tratado secundario al tratamiento farmacológico. También podemos evaluar presiones arteriales nocturnas. Esto es cuando estamos sospechando que el paciente está haciendo cifras tensionales elevadas mientras duerme. Esto es muy frecuente en pacientes con apnea del sueño, enfermedad renal crónica, diabetes y disautonomías. MAPA versus AMPA, ¿cuál es mejor? Debo decirles que mi opinión acerca de esto pues va a estar realmente sesgada porque tanto las guías europeas como la guía de 2020 dicen que la MAPA es el patrón de oro. ¿Por qué es tan buena la MAPA? Porque es un holter de presión que mide la presión arterial durante las 24 horas al día a intervalos de 15 a 30 minutos. El paciente puede totalmente desentenderse de que tiene el dispositivo, puede ir al trabajo, puede hacer ejercicio, puede dormir y el dispositivo está ahí funcionando perfectamente. Razón por la cual la MAPA puede evaluar el patrón de sobretensión de la mañana, la hipertensión arterial nocturna, así como también respuestas hipertensoras exageradas a estímulos estresantes, por ejemplo, el trabajo, o el paciente se puso a hacer ejercicio, de manera que tiene mayor potencia pronóstica. Pero así como de bueno, así de costoso es tal vez su máxima desventaja. De manera que el AMPA es muchas veces del que nos vamos a valer para diagnosticar a nuestros pacientes. Puede perfectamente también identificar la hipertensión arterial de bata blanca y enmascarada y tiene un propósito mucho más noble, y es de que el paciente está comprometido con la medición de la presión arterial. Como el estándar de oro son los dispositivos calibrados actualmente, aunque muchas veces lo que va a suceder realmente es que nos va a colaborar o el familiar médico o el vecino que le va a tomar las mediciones. Sin embargo, el paciente aquí debe estar totalmente educado, de manera que tiene que saber medir la presión arterial igual o mejor que nosotros, de manera que el paciente con el AMPA adquiere un papel más proactivo con respecto al diagnóstico de su patología. Además, la MAPA es por 24 hasta un máximo de 48 horas. El AMPA yo lo puedo mandar por 3, 7 y hasta 10 días si nos gusta. Es decir, podemos medir mucho más tiempo las cifras tensionales que la MAPA. Entonces, ¿por cuánto tiempo debemos solicitar el AMPA? Mínimo 3 días, ojalá sean 7, dicen las guías. Las mediciones deben ser 2 en la mañana, 2 en la noche, y con todas y cada una de las recomendaciones que nosotros seguimos para medir la presión adecuadamente. Sentado, pies apoyados, espalda recta, brazo no debe estar suspendido, sin haber hecho ejercicio, ni café, ni fumar los 30 minutos antes. Es decir, todas esas recomendaciones el paciente debe conocerlas. Cambio la MAPA, como ya se los había comentado, a intervalos de 15 a 30 minutos. Para utilizarlo como diagnóstico debemos tener unas 20 mediciones válidas durante el día y 7 durante la noche, porque o no tenemos que repetir el proceso. Para interpretarlo, un AMPA mayor o igual a 135-85, diagnosticamos hipertensión, y un MAPA de 24 horas en promedio mayor o igual a 130-80 como criterio primario indica hipertensión. Sin embargo, también podemos hacer uso de los criterios secundarios, que son el MAPA diurno mayor o igual a 135-85 y el MAPA nocturno mayor o igual a 120-70, que también indica hipertensión. Entonces hablemos de dos tópicos que son muy frecuentes en la práctica clínica: hipertensión bata blanca y hipertensión enmascarada. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces, y sucedía más antes, que el diagnóstico de hipertensión se basaba únicamente en las mediciones de la consulta, eran diagnosticados hipertensos pacientes que realmente, y tratados además, pacientes que realmente no necesitan tratamiento farmacológico. Es precisamente que
se realizaron estudios que han demostrado que hasta un 10 a un 30% de pacientes hipertensos pueden en realidad tener efectos bata blanca o hipertensión bata blanca. Entonces, las recomendaciones puntuales son en adultos que no están siendo tratados y tienen unas cifras tensionales entre 130 y 160 o diastólica de 80, pero menos de 100, es razonable tamizar la presencia de hipertensión de bata blanca usando AMPA o MAPA antes de hacer el diagnóstico. Ya sabemos que la hipertensión se define actualmente como 140/90, de manera que esto no tiene ninguna validez que tomemos los valores de 130/80. Sin embargo, hay algunos pacientes que si tienen la presión entre 130 y 139 serían catalogados como normal alta, ¿cierto? Esos pacientes, si reiterativamente manejan su presión normal alta, también son elegibles a solicitarle un AMPA o un MAPA, igual que los hipertensos grado 1 para diagnosticar la hipertensión. La segunda recomendación nos dice, en adultos con hipertensión de bata blanca, el monitoreo periódico con MAPA o AMPA es razonable para detectar una hipertensión sostenida, lo cual quiere decir que el hipertenso bata blanca puro, en materia de riesgo, está situado entre los pacientes normotensos y los pacientes que son hipertensos, de manera que no es un proceso enteramente benigno, razón por la cual, ¿qué debemos hacer con los hipertensos bata blanca puro? Manejo del estilo de vida y seguimiento anual. No son elegibles para tratamiento farmacológico, salvo pacientes muy estrictamente seleccionados que tengan riesgo cardiovascular alto, que pueden tener algún beneficio de iniciar farmacoterapia. Por lo demás, el tratamiento de pacientes con hipertensión de bata blanca se recomienda completamente. Alguien tiene como el micrófono encendido. Okay, sí, regala un momentico, Nauro. Dale, José. Ya yo silencio desde acá. Listo, adelante. Listo, José, gracias. Entonces, en adultos que están siendo tratados por hipertensión, pues tienen lecturas que no se encuentran en metas y que un AMPA no está sugiriendo que hay un efecto bata blanca, la confirmación con MAPA puede ser útil. Como pueden ver, la cuarta recomendación está tachada puesto que un paciente que tiene de 120 a 120, un paciente que tiene la presión catalogada como presión normal. De manera que, ¿qué debemos hacer con este paciente? Seguimiento a los 3 años. A menos de que tenga un riesgo cardiovascular asociado a otros factores de riesgo, en cuyo caso igual tampoco vamos a tratar. El seguimiento es anual. En adultos con múltiples terapias para hipertensión y lecturas de oficina que se encuentran 10 milímetros de mercurio más allá de las metas, es razonable tamizar efecto bata blanca con AMPA o MAPA. Es razonable tamizar hipertensión enmascarada no controlada en pacientes con MAPA que están siendo tratados por hipertensión y lecturas que están en metas en presencia de daño a órgano diana o incremento de riesgo cardiovascular global. Este es el paciente que aparentemente está en nuestra consulta, está siendo tratado. Aparentemente nosotros detectamos que las cifras tensionales consistentemente están normales, pero el riesgo cardiovascular global de este paciente está aumentando o hay un nuevo daño orgánico que está instaurándose, de manera que es muy válido solicitar AMPA. Y la última recomendación es que si el AMPA no sale positivo, confirmemos esto con el MAPA. Entonces, ¿cómo se define un efecto bata blanca significativo? Una sistólica y una diastólica mayor de 20/10 milímetros de mercurio más alta en el hogar o con la MAPA. Entonces, estas son las recomendaciones puntuales de la europea sobre lo que les estaba diciendo. El paciente con hipertensión de bata blanca generalmente no requiere tratamiento, únicamente manejo del estilo de vida y puede considerarse en pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto, es decir, son pacientes enteramente muy seleccionados.
El tratamiento de la hipertensión enmascarada, si bien este paciente tiene que tener manejo del estilo de vida, es más loable y fíjense que la evidencia es superior que la hipertensión de bata blanca porque el riesgo en que se encuentra un hipertenso enmascarado es similar a los hipertensos sostenidos, de manera que es más loable iniciar terapia farmacológica en pacientes con hipertensión enmascarada. Entonces, tenemos un paciente con mayor o igual a 130/80 y menor de 160/100. Es decir, este es un paciente que bien pudiera tener presión arterial normal alta o hipertenso grado 1. Puedo solicitar un AMPA o un MAPA. Si un MAPA nos dice que la presión arterial está menor de 130/80 o igual un AMPA, es hipertensión de bata blanca. ¿Qué hacemos con este paciente? Cita al año y manejo el estilo de vida, porque por lo demás el hipertenso de bata blanca no requiere tratamiento. Ahora bien, si un AMPA nos reporta una cifra extensional mayor o igual a 130/80, y aquí como pueden ver el AMPA está tachado, puesto que para definir hipertensión por fuera, recordemos que es mayor o igual a 135/85 actualmente. Si eso reporta eso, entonces ese paciente efectivamente tiene hipertensión y todo paciente hipertenso requiere tratamiento farmacológico, más aún este paciente que ya tiene 3 meses de haber iniciado estilos de vida y aún así la presión no se le controló. Esta recomendación sí está definitivamente tachada porque recordemos que menor de 100 a 120 es un paciente que tiene una presión normal. ¿Cada cuánto lo vemos? Cada 3 años, excepto que tuviese riesgo cardiovascular aumentado, vuelvo y repito, en cuyo caso tampoco tratamos, sino cita al año para detectar la progresión. De manera que si un MAPA nos reporta mayor o igual a 130, el paciente tiene hipertensión enmascarada. Y un AMPA mayor o igual a 135/85, también el paciente tiene hipertensión enmascarada y es loable iniciar tratamiento farmacológico si estamos ante una hipertensión enmascarada. Esto son las recomendaciones de la guía del 2020 que les muestra lo que les estaba diciendo. Pacientes que se encuentran menores de 130 deben medir la presión arterial a los 3 años y al año si tienen factores de riesgo. O a los 130, a los 105, de 130 a 159, solicitar MAPA o AMPA para confirmar. Los hipertensos grado 2, que ya serían los de mayor o igual a 160/100, hay que confirmarlo en pocos días, pero resaltar que estos pacientes sí deben manejarse farmacológicamente inmediato. Entonces, es muy diferente un paciente que no ha sido diagnosticado. Este es un paciente ahora con diagnóstico de hipertensión arterial, lo cual quiere decir que se encuentra en tratamiento. Llega a nuestra consulta y detectamos que el paciente no está en metas. Y nosotros hemos incrementado las dosis farmacológicas y ya estamos usando mayor o igual a 3 agentes. Y para estar de acuerdo con la definición de hipertensión resistente, uno de ellos un diurético, el paciente, entonces hay que tamizarlo porque es posible que nos esté haciendo un efecto bata blanca antes de seguir al siguiente escalón, que sería la espironolactona, ¿no? Entonces, si el AMPA está en metas, entonces estamos ante un efecto bata blanca. ¿Por qué? Porque si bien el paciente no está en metas y está con 3 fármacos, el MAPA nos ha reportado que ese paciente en su casa está teniendo cifras tensionales normales, es decir, es un paciente en tratamiento que está experimentando un efecto bata blanca significativo. Si el AMPA no está en metas, continuamos con espironolactona. De lo contrario, este paciente efectivamente llegó a nuestra consulta y sí se encuentra en meta, pero, oh sorpresa, el riesgo cardiovascular está aumentando o hay un nuevo daño orgánico. En ese paciente, pues, hay que tamizar hipertensión enmascarada no controlada con AMPA primero, y si el AMPA está más allá de las metas, confirmar con MAPA, y si detectamos hipertensión enmascarada no controlada, hay que intensificar la terapia. Entonces, esto es de las guías europeas que resume lo que estábamos comentando. Óptimo cada 5 años, normal cada 3, normal alto, reiterativamente podemos considerar un MAPA o AMPA para
descartar hipertensión mascarada si solo si el paciente ha estado con cifras normales altas de manera reiterativa. Por lo demás, el seguimiento es anual. De manera que también todo paciente hipertenso mayor o igual a 140/90 debemos también confirmarlo con AMPA o con MAPA. Vamos a hablar ahora sobre las medidas no farmacológicas. Como se pueden dar cuenta, las recomendaciones de la y también, como vamos a ver, las recomendaciones de la europea, todas tienen nivel de evidencia 1A, y es porque las medidas no farmacológicas constituyen el patrón estándar de atención. Son de las cosas que más evidencia tienen en materia de reducción de las cifras tensionales. ¿Cuáles son las recomendaciones que más evidencia tienen? La pérdida de peso en el paciente obeso o con sobrepeso, la dieta DASH, que es la dieta que más tiene evidencia de reducción de las cifras tensionales en el paciente hipertenso y para prevención de la hipertensión en el paciente normotenso, la reducción del sodio, la suplementación de potasio, el incremento de la actividad física y el ejercicio y el consumo moderado de alcohol. Entonces, como podemos darnos cuenta, cada ítem de las medidas no farmacológicas tiene su impacto con estudios demostrados que incluso determinan qué tanto pueden bajar las cifras tensionales en el paciente, tanto hipertenso como en el normotenso. Entonces, hablando un poco acerca de la pérdida de peso, en la pérdida de peso se ha visto una relación dosis-respuesta de aproximadamente 1 milímetro de mercurio menos por cada kilo perdido en el paciente obeso o con sobrepeso. De la dieta DASH, que es una dieta rica en frutas, vegetales y productos lácteos con bajo contenido graso y dieta reducida en dietas saturadas y de grasas totales, es la dieta que más tiene evidencia en materia de hipertensión y puede disminuir hasta 11 milímetros de mercurio en el paciente hipertenso. De manera que si nosotros lo vemos desde este punto de vista, un paciente hipertenso grado 1 con menos de 150 milímetros de mercurio, fácilmente lo podemos llevar a metas únicamente con la dieta. Y además mencionarles que estas medidas no farmacológicas tienen efectos aditivos, quiere decir que si nosotros sumamos una pérdida de peso con dieta saludable, restricción de sodio y vamos sumando ejercicio, pues mayor va a ser la reducción de las cifras tensionales de manera global. La reducción del sodio, cuyo objetivo óptimo es 1500 miligramos de decilitro, y las guías americanas incluso están, digamos, de acuerdo y saben perfectamente que este es un objetivo demasiado caprichoso de lograr, pero sin embargo también están conscientes de que actividades tan simples como mirar cuando la gente va al supermercado y escoge alimentos bajos en grasa, utiliza condimentos con moderación, no utiliza la sal en la mesa, medidas tan simples como esa a largo plazo sí que pueden significar una reducción de la ingesta de sodio y por ende impactar en la reducción de las cifras tensionales. La ingesta de potasio, bueno, la OMS recomienda un consumo de potasio diario como mínimo de 3.500 miligramos al día, pero se les recomienda utilizar digamos, productos o suplementos de potasio, puesto que se ha visto que únicamente con la dieta DASH, que es rica en frutas y vegetales, se puede conseguir los requerimientos de potasio. Además que tenemos que tener mucho cuidado con el potasio en el paciente hipertenso y con insuficiencia renal crónica. Además, con aquellos fármacos que pueden incrementar el potasio, como IECAS, los ARAs, los beta-bloqueadores. De manera que, si se puede conseguir con dieta, es lo recomendable. El ejercicio también se ha visto que puede disminuir las cifras tensionales de 4 a 5 milímetros de mercurio. Uno de los ejercicios que más tiene evidencia como reductor de presión arterial es el ejercicio aeróbico dinámico. Muchas de las guías, no solamente la hipertensión, sino otras como de diabetes, etcétera, recomienda como mínimo 150 minutos por semana de ejercicio, 5 a 7 días, mínimo 3 días, pero nunca dejar que pasen más de 2 días sin el paciente haber hecho ejercicio.
y este es un punto importante. El ejercicio debe llevar al paciente a el 65 al 75% de la reserva cardíaca. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando el ejercicio genera esta alta demanda metabólica es cuando más cardioprotector es. Y el consumo moderado de alcohol, que definitivamente las recomendaciones europeas pueden hablar con mayor propiedad acerca de esto. El consumo de alcohol realmente no está prohibido. Bueno, del alcohol se dicen muchas cosas. Se dice que un consumo por encima de un umbral es francamente peligroso, no solamente porque tiene un efecto vasopresor, tanto agudo como a largo plazo, sino porque además impacta en otros factores, por ejemplo, en otras enfermedades. Sin embargo, a los pacientes se ha visto que los que consumen alcohol de manera moderada son, según algunos estudios, menos hipertensos que aquellos completamente abstemios. Sin embargo, un metaanálisis reciente parece que demostró que cualquier consumo de alcohol es completamente deleterio. Sin embargo, las guías europeas, fíjense que tienen evidencia 1A, recomiendan menos de 14 unidades a la semana a los varones y menos de 8 unidades a la semana a las mujeres, lo cual quiere decir que tienen pase libre los que vienen consumiendo alcohol moderado, que sigan con un consumo moderado, claramente evitando los estados de ebriedad. Entonces, ¿qué es una unidad de alcohol? 125 mililitros de vino o 250 mililitros de cerveza. Además, se recomienda que no consuman las 14 unidades en un solo día, porque tiene derecho a 14 unidades, sino que lo reparte en la semana, y no solamente eso, sino que dejes días por fuera, o sea, es decir, dejes días en que el consumo de alcohol no se dio. Ok, entonces ahora vamos a mirar la evaluación del paciente. Entonces, ¿para qué está diseñada la evaluación del paciente? Para evaluar factores de riesgo y condiciones asociadas, identificar posibles causas secundarias de hipertensión, evaluar daño de órgano inducido por hipertensión y planificar un régimen de tratamiento eficaz. De manera que sabemos que el 90 al 95% de pacientes hipertensos son hipertensos grado 1 y únicamente el selecto grupo de hipertensos secundarios son aquellos de un 5 a un 10%. Sin embargo, como sabemos que la hipertensión arterial primaria es en la inmensa mayoría de veces meramente asintomática y que la hipertensión secundaria por lo general deja rastros, es decir, siempre tiene síntomas asociados que pueden indicarnos la posibilidad de una etiología secundaria. Por eso es importante siempre en los pacientes hipertensos una historia clínica completa con la anotación de los antecedentes, la revisión por sistemas, examen físico completo. Pero por lo demás, un paciente añoso, un paciente que es sedentario, un paciente que lleva una vida con dietas inadecuadas, no hace ejercicio, está aumentando de peso, y ese aumento de peso corresponde a el aumento de cifras tensionales, y además tiene antecedentes familiares de hipertensión. Ese paciente, sin más allá y sin más acá, lo más probable es que tenga una hipertensión grado 1. Entonces, ¿qué exámenes debemos solicitar al paciente con hipertensión? Hay unos exámenes que se realizan a todo paciente hipertenso y algunos exámenes opcionales que en el contexto adecuado es cuando se solicita. Todo paciente debe solicitarse hemograma, glucemia. Las guías europeas recomiendan además hemoglobina glicosilada, perfil lipídico, creatinina sérica con tasa de filtración glomerular estimada, un ionograma con énfasis en el sodio y el potasio, parcial de orina y un electrocardiograma. Les puse un interrogante en la TSH, puesto que no es un examen que se solicite con mucha frecuencia. Las guías americanas recomiendan que solicitemos TSH, puesto que es un examen relativamente sencillo de realizar y puede tamizar tanto hipo como hipertiroidismo, que son dos causas potencialmente secundarias de hipertensión. Y las guías europeas
solicitan análisis sanguíneos de la función hepática, que tampoco es un examen que regularmente se suele solicitar. Hay otros exámenes, pero estos exámenes ya son para la evaluación del daño orgánico causado por hipertensión arterial. Se lo señalo en rojo, como son el fondo de ojo, la ecocardiografía, ecografía carotidia, eco abdominal y estudio Doppler, índice tobillo-brazo, pruebas de función cognitiva y pruebas de imagen cerebral. Entonces, nosotros antes de evaluar daño orgánico, debemos preguntarnos si cambia algo si evalúo daño orgánico causado por hipertensión arterial. Si estamos ante un paciente de riesgo bajo a moderado y vamos a detectar un daño de órgano diana, en ese paciente es loable, puesto que eso incrementaría digamos, si ese paciente no es hipertenso, sino que tiene presión arterial normal alta, nos da, digamos, permiso para pensar o considerar una terapia farmacológica. Además, recordemos que las metas de un paciente moderado en colesterol LDL son menores de 115, pero un paciente con riesgo alto son menor de 100 y un paciente con riesgo muy alto menor de 70. Si nosotros diagnosticamos una hipertrofia ventricular izquierda, ese paciente que era de riesgo bajo o moderado ahora pasó a un riesgo alto, de manera que sí impacta y sí tiene repercusiones en el tratamiento. Por lo tanto, bajo ese contexto se solicita. De manera que todo paciente debe tener un EKG. ¿Cuándo solicitamos una eco? Cuando el EKG reporte alguna anormalidad o signos o síntomas de disfunción del ventrículo izquierdo, o en un contexto adecuado en el cual la ecografía tenga una indicación clara clínica. De pronto tenemos un paciente con sospecha porque desarrolló síntomas de insuficiencia cardíaca y PET natriurético elevado, ahí tiene indicación de ECO, de manera que claramente tiene mucha utilidad y aumenta excesivamente el riesgo cardiovascular diagnosticar una hipertrofia ventricular izquierda o, en su defecto, una insuficiencia cardíaca con unos PET natriuréticos y una FEBI reducida o conservada según el contexto. La ecografía de las arterias carotídeas tampoco es un examen que se solicite a todo paciente. Únicamente lo podemos considerar en un contexto de un paciente que tenga un soplo carotídeo, un paciente que estemos estudiando por una enfermedad vascular documentada, un paciente con ACV, en el cual también diagnosticar una aterosclerosis carotidia sí que me sirve, porque recordemos que la aterosclerosis carotidia, es decir, una placa significativa con una estenosis mayor o igual a 50%, este paciente en el rango que esté, sea bajo, moderado o alto, cataloga al paciente ahora como un riesgo muy alto, y las indicaciones de las estatinas va a variar desde una meta más irrestricta a una meta de menos de 70 miligramos de cilitros de colesterol LDL, de manera que en ese contexto también me sirve solicitarlo. Para evaluar la función renal, todo paciente tiene que tener creatinina sérica con tasa de filtración glomerular estimada, así como el cociente albúmina-creatinina. Cuando consideramos una eco y estudio Doppler, paciente que encontramos una función renal disminuida o albuminuria, en el cual es mandatorio descartar con la ecografía abdominal una enfermedad parenquimatosa renal como causa hipertensión secundaria, o un estudio Doppler duplex para enfermedad renovascular. El fondo de ojo, ¿a quién se lo solicito? Al paciente con hipertensión grado 2 o grado 3, o a todo paciente que sea hipertenso con diabetes. Las pruebas imagenológicas para cerebro, como resonancia magnética o TAC, tampoco se solicitan sistemáticamente a los pacientes. Cuando consideramos, y más aún, sabiendo que tiene alteraciones netamente asintomáticas en el cerebro, como microinfartos o alteración de la sustancia blanca, en aquellos pacientes que sean hipertensos y que manifiesten síntomas neurológicos o deterioro cognitivo. Entonces, ¿será que cuando nosotros encontramos un daño de órgano diana asintomático, como hipertrofia ventricular izquierda o tasa de filtración glomerular estimada o albuminuria, no hay nada que hacer y ese daño se quedó ahí? Muchas veces sí, pero también muchas veces no. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que un daño de órgano diana asintomático puede resolver y
mucha de la evidencia acerca de la regresión del daño orgánico está con la hipertrofia ventricular izquierda. Se ha visto que el manejo farmacológico y el manejo de los esteroides han impactado positivamente en la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda. Obviamente que el tiempo hasta los cambios, en este caso, es moderado. Necesita al menos más de 6 meses de tratamiento para valorar los cambios. Además, por supuesto que sí tiene valores pronósticos. Paciente que experimenta una regresión de la hipertrofia ventricular izquierda tiene un pronóstico muy favorable. Así como también los pacientes con tasa de filtración glomerular estimada, pero los cambios en el paciente con insuficiencia renal crónica en tratamiento con IECA, que son los fármacos que han demostrado ser más nefroprotectores, porque aún pueden aumentar levemente la tasa de filtración glomerular estimada, pero este cambio es realmente muy lento, necesita años. Sin embargo, la mejoría de la tasa de filtración glomerular estimada, por supuesto que tiene valor pronóstico importantísimo, así como también la albuminuria, que es tal vez uno de los hallazgos más rápidos que podemos observar de semanas a meses que estamos impactando positivamente en nuestro paciente. De los demás daños de órgano diana asintomáticos, la evidencia es muy pobre todavía. Con respecto a la estimación de riesgo cardiovascular, y este es un punto bien importante por todo lo que ya hemos tocado a lo largo de la charla, entonces las guías americanas tienen sus propias tablas para estimar riesgo cardiovascular, que es el estimador de riesgo cardiovascular aterosclerótico, y las guías europeas utilizan el sistema SCORE. Entonces, para facilitarnos la vida, y yo sé que muchos, si no la mayoría o todos, tienen teléfonos, se pueden descargar la aplicación de estimación del riesgo cardiovascular. Básicamente no vamos a ser elegibles para las tablas de SCORE, puesto que, como podemos dar cuenta, la población es netamente europea. Tendríamos que multiplicarlo por 0,7 como recomienda la guía europea para ser elegibles, y aún tendríamos problemas para elegir si somos europeos de alto riesgo o europeos de bajo riesgo. De manera que las guías AHA en ese sentido son más incluyentes. Entonces les traigo un ejemplo de un paciente y de cómo utilizar la aplicación. Entonces, este es un paciente hombre de 60 años, la raza es blanca, no es diabético, es actualmente fumador, no está en tratamiento antihipertensivo, las cifras tensionales sistólicas están en 158. El colesterol, en materia de colesterol, pues aquí tienen que pasar de miligramos sobre decilitro, que muchas veces como se nos reporta, a milimoles por litro. De manera que aquí usamos un colesterol total de 200 miligramos de decilitro, que en milimoles sería aproximadamente 5.2, un HDL de 30, que sería alrededor de 0,78 milimoles, y un LDL de 100, que nos da aproximadamente 2.6 milimoles sobre litro. Cuando nosotros le damos calcular, el resultado nos da que este paciente de 60 años tiene un riesgo cardiovascular estimado de 27%. Riesgo cardiovascular de infarto de miocardio no fatal o de stroke de 26%, es un riesgo cardiovascular altísimo. Y se me ocurrió mostrarles las mismas características, pero esta vez en un paciente de 40 años. Cuando le dimos calcular, el riesgo cardiovascular es de un 11%. Esto es para que nos demos cuenta de que estas estimaciones de riesgo cardiovascular, la edad es un factor casi que completamente determinante, de manera que casi invariablemente el paciente joven nos va a dar de riesgo cardiovascular bajo o máximo moderado, a menos de que tenga muchos factores de riesgo cardiovascular asociados. Entonces hemos llegado a una parte importante, que es cuando iniciamos tratamiento farmacológico. Las guías americanas, y no las podemos destetar, puesto que, fíjense la recomendación, las guías americanas de 2009 no tratan al paciente hipertenso grado 1 catalogado como ellos lo catalogan, que es mayor o igual a 130, mayor o igual a 80, a menos de que ese paciente tenga un riesgo cardiovascular de 10 o más. Es lo mismo que nosotros consideraríamos hacer en el paciente con esas cifras tensionales que lo clasificaríamos como normal alto, pero que es posible que sea elegible para tratamiento farmacológico si tiene un riesgo cardiovascular
alto o muy alto. Y para todo paciente hipertenso grado 2, es decir, para ellos 140-90, para nosotros, para los europeos, hipertenso grado 1 requiere tratamiento farmacológico. Entonces, fíjense, todo esto está tachado porque el paciente normal lo veo cada 5 años, el paciente con 120 a 129 está normal, lo veo cada 3 años, y el paciente aquí, que sería una presión arterial normal alta, lo veo al año, no de que tenga 50 años o tenga un riesgo cardiovascular elevado en el cual consideraría iniciar la terapia farmacológica. Y el estadio 2 de hipertensión mayor o igual a 140-90, ese sí requiere terapia farmacológica. Estos son los estamentos de la guía 2020 actualizados que nos dicen hipertenso grado 1 de 140 a 159 y 90 a 99 requiere tratamiento farmacológico inmediato si tiene un riesgo cardiovascular alto, pero podemos darle chance a las modificaciones del estilo de vida de 3 a 6 meses antes de iniciar terapia farmacológica para aquellos pacientes que tengan riesgo moderado o riesgo bajo. Si lo controlamos, es decir, si llegamos a metas en ese paciente únicamente con estilo de vida, su tratamiento va a ser manejo del estilo de vida. Si por lo demás no lo llegamos a metas, luego de eso se ha hecho elegible para recibir terapia medicamentosa. Y como podemos ver, todo hipertenso grado 2 requiere tratamiento inmediato. Esto es exactamente lo que dice las guías europeas. Tratamiento farmacológico hipertensivo inmediatamente para hipertensos grado 2 y grado 3. Al hipertenso grado 1, ¿cuándo lo trato? Si tiene riesgo cardiovascular alto o muy alto, inmediatamente. Si está bajo o moderado, espero 3 a 6 meses de manejo del estilo de vida y si no lo lleva a metas, lo trato. Entonces, fíjense que hay recomendaciones también para el paciente añoso. Si el paciente tuviese más de 80 años, le voy a recomendar terapia farmacológica siempre y cuando la presión arterial sea mayor o igual a 160. Y si el paciente se encuentra entre el rango de 65 años, pero no es mayor de 80 años, puedo considerar el tratamiento farmacológico estando en hipertensión grado 1 siempre que se tolere el tratamiento farmacológico, de manera que esto va a depender mucho de la fragilidad del paciente. Estos son los algoritmos de la guía europea que resumen lo que estamos diciendo. Tratamiento inmediato para hipertensos grado 2 y grado 3. Entonces hablemos del tratamiento farmacológico. Como podemos dar cuenta, si buscamos antihipertensión, podemos dar cuenta que son una cantidad considerable. Por suerte hay unos fármacos y hay estudios que demuestran que son 5 clases los que más tienen evidencia de mejorar el riesgo cardiovascular y los desenlaces en los pacientes. Y esos son los IECA ARA2, beta-bloqueantes, calcio antagonistas y diuréticos. ¿Cuáles son los fármacos de primera línea? Los IECAs ARA2, calcio antagonistas y los diuréticos. Los beta-bloqueadores son de segunda línea y se usan cuando haya indicaciones específicas para su uso. Por ejemplo, angina, postinfarto o falla cardíaca, o como control de la frecuencia cardíaca. ¿Qué inicio? ¿Monoterapia o terapia doble? Por lo general, nosotros deberíamos iniciar terapia doble, salvo que el paciente tenga hipertensión grado 1, que se encuentre únicamente más de 10 milímetros de mercurio por debajo de las metas. Es decir, si el paciente es hipertenso grado 1, con una cifra tensional menor de 150 milímetros de mercurio, y el riesgo es bajo, puedo considerar únicamente iniciar una monoterapia. Por el resto, se recomienda que iniciemos con terapia doble. Entonces, este es el tratamiento farmacológico según las guías del 2020 para tratar la hipertensión arterial de un paciente hipertenso no complicado. El paciente únicamente tiene hipertensión. ¿Con qué debemos iniciar? Con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, sea IECA o sea ARA2, con un calcio antagonista. Si no logramos las metas con esos fármacos, optimizamos las dosis de esos dos fármacos y si aún no hemos llegado a metas, añadimos el diurético. Entonces fíjense que
Vamos escalonando, pero siempre con los fármacos de primera línea, siempre y cuando no haya indicaciones para utilizar los beta bloqueadores. Si aún así no hemos podido llegar a metas, estaríamos hablando ya de una hipertensión resistente. ¿Por qué? Porque estamos utilizando mayor o igual a 3 fármacos, uno de ellos un diurético. Y el tratamiento que es la elección para hipertensión resistente es el antagonista del receptor de la aldosterona, que es la espironolactona. Ahora, el tratamiento farmacológico en situaciones específicas. Paciente con enfermedad coronaria asociada, fíjense que tiene indicación para beta bloqueadores, de manera que la indicación sería un IECA o ARA2 más un beta bloqueador, o en su defecto un calcio antagonista más un diurético, o un beta bloqueador más un diurético. Y si con eso no hemos podido llegar a metas, utilizar los 3 fármacos, es decir, cuando estamos en el paso de un paciente que no hemos podido llegar a metas, el paciente está con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, el beta bloqueante o un diurético o un calcio antagonista. Recordar que el calcio antagonista debe ser no dihidropiridínico si estamos dando un beta bloqueador, puesto que dar un beta bloqueador con calcio antagonista no dihidropiridínico llevamos al paciente a mayor riesgo de bloqueos cardíacos o de bradicardias extremas. Si no hemos podido ver a metas, pasamos a la hipertensión resistente y añadimos espironolactona. En la enfermedad renal crónica con el hipertenso, definitivamente los IECA o los ARA2 son los fármacos de elección por ser los nefroprotectores antiproteinúricos y aumentar levemente la tasa de filtración glomerular. De manera que aquí la indicación es usar el bloqueador del sistema renina-angiotensina más un calcio antagonista o, en su defecto, un diurético. Debemos hacer la salvedad que cuando tenemos un paciente con enfermedad renal crónica es muy importante que estemos midiendo constantemente la función renal, puesto que cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular estimada mayor de 45, la utilidad, es decir, la terapia farmacológica con los diuréticos que ha sido se reducida y casi que desaparece por completo. Es decir, no sirve un diurético tiacídico cuando la tasa de filtración glomerular estimada está menor de 30. De manera que en esos pacientes me tengo que pasar a los diuréticos de ASA. Si no logré controlar con esos tres fármacos, IECA o ARA2 más calcio antagonista más un diurético, y si está menos de 30 la tasa de filtración, diurético de ASA, pasamos a espironolactona. Tratamiento de la hipertensión arterial con falla cardíaca con FeNV reducido. Las guías europeas dicen que el tratamiento de insuficiencia cardíaca con FeNV reducido, antes de que llegara a revolucionar el sacubitril/valsartán, es decir, el ARNI, eran los IECAs con el beta bloqueador, y si no podemos controlar sintomáticamente a nuestro paciente, añadíamos antagonista receptor de mineralocorticoide como la espironolactona y un diurético de ASA, salvo que el paciente tuviera síntomas de sobrecarga. Recordemos que el tratamiento diurético en el paciente con insuficiencia cardíaca no es un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que una vez solucionados los problemas de sobrecarga hídrica, el paciente quedaría con IECA más beta bloqueador más el antagonista receptor mineralocorticoide, y es en base a ese tratamiento que nosotros debemos de seguir la misma línea de conducta del manejo antihipertensivo. Recordad que en la falla cardíaca, si bien son fármacos antihipertensivos, la indicación no es disminuir la frecuencia cardíaca, pero de tener las cifras tensionales elevadas, debemos hacer uso de esos mismos fármacos y en esa misma conducta para tratar la hipertensión en esos pacientes. Hipertensión arterial con fibrilación auricular. Pacientes con fibrilación auricular que tienen por lo general frecuencias cardíacas elevadas, además de que los IECAs o los ARA2 protegen contra la hipertrofia ventricular izquierda, y la hipertrofia ventricular izquierda genera o es un factor de riesgo para dilatación auricular izquierda, de manera que mejorando la hipertrofia ventricular izquierda con IECAs o ARA2 que tienen evidencia, mejorarían la dilatación auricular izquierda en ese sentido. Por lo tanto, se recomiendan los IECAs o ARA2 y un beta bloqueador o un calcio antagonista no dihidropiridínico, pero no ambos,
para disminuir la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Fíjense que si vamos a utilizar combinación triple, voy a utilizar un IECA-2 con un beta bloqueador, pero un calcio antagonista dihidropiridínico, es decir, no puedo utilizar ni el verapamilo ni el diltiazem, que son los no dihidropiridínicos, por el riesgo que habíamos dicho de mayores bloqueos cardíacos o bradicardias extremas. Entonces, ¿cuáles son las metas de la presión arterial y el seguimiento de nuestros pacientes? Idealmente, nuestro principal objetivo debe ser disminuirla a 140/90. Sin embargo, nuestro objetivo óptimo es menor de 130/80 en todo paciente que sea menor de 65 años. ¿Por qué? Porque el paciente mayor o igual a 65 años, la meta puede ser menos estricta a un intervalo de menor de 140, menor de 90. Y esto también va acorde al hipertenso con comorbilidad, que por lo general, salvo en la enfermedad renal crónica, el objetivo siempre va a ser menor de 130/80, pero nunca menor de 120, puesto que llevar las cifras tensionales más allá también incrementa los desenlaces adversos en estos pacientes. Entonces, todo paciente en el cual iniciamos terapia farmacológica debemos seguirlo mensual, y si reutilizamos una modificación del tratamiento farmacológico, es decir, estamos titulando o modificamos el tratamiento farmacológico, citas mensuales. ¿Para qué me sirven las citas mensuales cuando inicié terapia farmacológica y luego durante el seguimiento de esa modificación? Porque debemos evaluar si la terapia farmacológica fue la adecuada, más que nada para tamizar efectos secundarios, si lo puede llevar a metas con ese fármaco, etc. Luego de que ya tenemos el paciente controlado, la evidencia confirma que no hay diferencia entre intervalos de 3 a 6 meses para terminar la presión arterial. Sin embargo, es recomendable evaluar los factores de riesgo y el daño orgánico asintomático por lo menos cada 2 años. Eso es todo lo que les voy a presentar hoy. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Nauro, por su excelente presentación. Vámonos al chat. Angélica Montenegro pregunta que si puede pasar el link de la aplicación posteriormente. Y Shar Samur dice, Doc, al final de su intervención nos podría proporcionar las diapositivas. José, entonces yo te paso las diapositivas y tú las compartes. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, doctor Nauro, nuevamente felicitaciones por su excelente charla. Gracias a todos los participantes de las diferentes universidades. Le agradecemos también a los ponentes que han aceptado llevar a cabo sus presentaciones en este espacio académico. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche. Los esperamos a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, José. Gracias a ustedes, gracias Nauro, a ustedes. excelente charla, felicitaciones. Muchas gracias, doctora Lía.